Bueno, ¿qué tal, David? ¿Querés arrancar? Hola. Sí. Bueno, actualmente yo estoy haciendo mantenimiento preventivo correctivo en una fábrica de equipos criogénicos, a donde se hace el mantenimiento de las válvulas, de las bombas y de los tanques criogénicos. Eh, Acá lo que hago yo principalmente es reparación de las válvulas y de bombas. Todo esto va pautado por una orden de trabajo que nos llegan de diferentes clientes y bueno, tenemos que verificar la válvula, en qué condición está. Antes todo esto se va haciendo un seguimiento. Y bueno, se verifica la válvula, se la desarma, se ve principalmente las partes blandas de la válvula, en donde se encuentra deteriorada, se cambia la parte blanda, que sería teflón o bitón, y también se hace reparación de las bombas, que es casi el mismo procedimiento, donde se verifican las partes blandas, el desgaste de las piezas de mayor fricción y bueno, prácticamente eso es lo que hacemos. Y escúchame, me viene la duda de la verificación esta, el control este que hacen, ¿lo hacen de forma manual o utilizan alguna herramienta? Viste que los chicos contaban de que hacían termografías o utilizaban algún tipo de... Sí, se hace un seteo de la válvula, Uh-huh. Para ver a qué presión está cuando llega en la presión actual, y Uh-huh. se setea a otra presión, que es la que indican los clientes. Bueno, ya porque vino ya está fuera de uso, y bueno, se usa un banco de calibración, Uh-huh. donde el banco de calibración aguanta hasta 40 bar, y bueno, depende de lo que pidió el cliente, se hace un seteo donde se hace la recalibración de la válvula. Con la bomba es diferente, porque lo único que se ve son las partes blandas para cambiar. Si hay un desgaste, se cambia la pieza, y después, bueno, la verificación de las bombas se hacen ya instaladas, o sea, no tenemos nada como para verificar eso. Pero nosotros lo hacemos bajo todo el procedimiento que ya está pautado hace años. Ya viene por defecto con un procedimiento. Bien, ya que ya lo tienen todo estipulado. Sí, ya está todo estudiado. Lo único que hacemos nosotros, lo que hago yo actualmente, es cambiar esas partes que están desgastadas. Sí. Perfecto. Bien, bárbaro. Lástima que no tenemos un gráfico, ¿no? Porque uno va entendiendo mejor cuando ve Sí, yo la verdad la les pido bomba. mil disculpas, porque yo sé que mis compañeros se esforzaron para hacer esto, y bueno, Un montón. yo la verdad que no pude presentar nada de eso. Bueno, no hay problema. Igual es interesante saber y conocer qué otros tipos de mantenimiento, porque es tan grande la industria, ¿no? Los diferentes métodos. O sea, los métodos y las técnicas a veces son similares, como por ejemplo, como decían los chicos de la termografía, se puede utilizar en distintas industrias, ¿no? Pero
Hay algunas que son más específicas y está bueno conocerlo. Uno nunca termina de conocer todo. No, sí, eso es verdad. Yo ahora es la primera vez que veo un banco de calibración. Este es un nuevo trabajo que estoy hace un mes, recién cumplí, porque anteriormente estaba trabajando en una metalúrgica y bueno, hacer el seteo de la válvula, ver las prioridades de algunas piezas, las herramientas son diferentes, así tipo digital no usábamos mucho. Lo que sí el Es más sensor manual, digamos. es todo manual, es todo manual. Dentro de lo que es el banco de calibración tiene un sensor de no me sale, que sería un sensor de presión que indica, bueno, a cuánto se está seteando la válvula. Y eso también va a través de un gráfico. Con ese gráfico también nosotros corroboramos que nuestro trabajo esté bien. O sea, tienen un gráfico, digamos, prediseñado y ustedes comparan lo que les tira el seteo con ese gráfico. Claro. Sí. Y de ahí nosotros ya damos la firma, lo que de lo que hicimos nosotros bien. Bien. Buenísimo. Bueno, ¿querés agregar algo más? No. Si me hacen algunas preguntas, capaz que sigo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a David? Eso es mantenimiento criogénico para distintas empresas, o sea, que provee enfriamiento para distintas industrias. Hola, buen día, Mario. Buen día. Sí, trabajamos con diferentes industrias. Normalmente las industrias grandes tienen lo que es tanques envasados grandes, lo que llaman subestación. Claro. Y, a ver, si bien nosotros es un taller que nosotros tenemos, nosotros no nos movemos, a nosotros nos traen las válvulas, las bombas que sean para reparar o que no estén en condición de usarse. Y bueno, hacemos a través de lo que nos pasan, el informe que nos pasan, que es la orden del trabajo, se hace el cambio de pieza. Bueno, igual se verifica todo, por una cuestión de que... Para industria alimenticia también, en el caso de que sea para industria alimenticia, las válvulas tienen que tener otro tipo de... Sí, depende depende del gas que vamos a usar. Por ejemplo, para gases del aire, que son el argón, el argón, el oxígeno y el nitrógeno, las partes blandas suelen ser el bitón y el teflón. Se usa especialmente estas dos porque son los que aguantan las temperaturas criogénicas. En el caso del CO2 se utiliza, puede ser contacto metal-metal o ¿cómo se llama? O el teflón. Bueno. Buenísimo. ¿Alguien le quiere preguntar algo más a David? Bueno, David, muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, gracias, profesor. Disculpe, bueno, sí, me faltó prepararme y también faltó la presentación. No pasa Disculpa a nada, los pero compañeros. hubiera estado lindo poder, cuando uno ve, no va entendiendo todo más fácil. Yo me tuve que hacer toda una imagen. Sí, las presentaciones son muy importantes en este caso. Sí. Disculpa. No pasa nada. Bueno, gracias, David. ¿Alguien más había faltado y quería presentar? Recuerdo que había alguien más, pero no tengo ahora anotado la lista acá donde anoté. ¿No? Yo me acuerdo que dio una charla el último chico, pero lo tomé como una presentación también. Sí, fue ahí.
Romano, se me fue el nombre, Rubén, ¿no? Él estuvo charlando la última clase, sí, también sin presentación. Pero había terminado. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Me imagino que la pudieron ver un poquito más que las anteriores, porque tuvieron más tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el mantenimiento productivo total y el mantenimiento basado en la confiabilidad, ¿sí? El RCM. Vamos a ver las diferencias entre ellos y los beneficios y ventajas que tienen este tipo de mantenimiento. Si bien existen, ¿no es cierto?, todos los tipos de mantenimiento, y dentro de este tipo de mantenimiento se involucran todas las estrategias que vimos en la clase pasada de mantenimiento predictivo, correctivo y proactivo. Este tipo de mantenimiento que existe desde la década del 70 más o menos, el tratamiento productivo total, se fue manteniendo, como quien diría, en el pasar del tiempo porque es muy efectivo y abarca a toda la organización. Entonces vamos a ver esto de la confiabilidad, que es muy importante para equipos, como decíamos hoy, como decía hoy Mario, sobre esto de hacer un monitoreo constante o de estar todo el tiempo viendo qué pasa, ¿no?, con las máquinas o los procesos, ¿sí?, o los componentes de algún sistema. Cuando hablamos de sistemas, hablamos o de proceso o de una máquina, ¿no? O sea, hablamos de un sistema, es algo que está formado por distintos componentes. Por eso, cuando digamos procesos, cuando les digamos sistemas, a veces vamos a estar hablando de algún proceso o a veces vamos a estar hablando de una máquina, ¿no? De un equipo. ¿Qué tengo que ver acá? Ahí está. Creo que ahí se ve, sí. Bueno, como les decía, estas son dos estrategias de mantenimiento, digamos que muy efectivas y que se utilizan en general en grandes empresas y a veces se realiza de forma implícita, ¿no? Dentro de las pymes o dentro de alguna empresa que no tiene un equipo de mantenimiento productivo total, pero lo va realizando de a poco, ¿sí? La diferencia entre una y otra, una está centrada en la fiabilidad o confiabilidad, el RCM, y la otra es mantenimiento productivo total, porque abarca a toda la organización y todos los agentes de la organización están involucrados dentro de este tipo de mantenimiento, el mantenimiento productivo total. Podríamos decir que el mantenimiento productivo total es como una filosofía y lo otro es como una metodología, ¿no es cierto? Bueno, suponiendo que ustedes ya leyeron esto o tienen la posibilidad de leerlo, vamos a hacer como una charlita más o menos de lo que han leído o lo que vieron, y si no lo leyeron, bueno, están invitados a leerlo, ¿sí? Voy a bajar el volumen de esto. Bueno, el mantenimiento productivo total arrancó en Japón, ¿sí?, con la empresa Toyota, fue quien implementó este tipo de mantenimiento, pero luego la tomaron las empresas estadounidenses, más que nada la parte de aviación o aeronáutica, en donde, por ejemplo, necesitamos tener un mantenimiento proactivo total, ¿no? Porque una vez que falla o aparece una avería dentro de un avión, por ejemplo, ya es tarde, ¿no? Entonces, todo esto se hace de manera proactiva, pero también tiene que pasar
o sea, existe el mantenimiento correctivo, existe el mantenimiento predictivo, es todo un englobe o una globalización de este tipo de estrategias. La idea del mantenimiento productivo total es llegar a la falla cero o al cero defecto, ¿no? O el cero avería. Yo me imagino cuando hablo de mantenimiento predictivo total, directamente en eso. El ejemplo que me viene a la cabeza es un avión, ¿no? En donde yo no puedo hacer un mantenimiento correctivo, me falla una turbina con el avión en el aire, no puedo hacer un mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, aparte del predictivo, que me va a decir todo lo que tengo que arreglar, yo tengo que tener a todos los agentes dentro de la organización, ya sea, desde el diseño del avión hasta la puesta en marcha, ¿no? Del avión. No puedo estar haciendo, o cuando el avión está en circulación, digamos, no puedo estar, ninguno de los agentes que están dentro de toda esta organización de una empresa aeroespacial o aeroespacial, digamos, ¿no? De los aviones. Por aeroespacial me suena a cohete, pero de la aviación, quiero decir, no podemos estar dejando nada librado al azar, ¿no es cierto? Y todas las personas que están involucradas, desde, no sé, me imagino la azafata tiene que estar sabiendo el tipo de mantenimiento cada uno en su área para que no falle ninguno de estos componentes de este sistema, ¿no? Por eso es que a lo que apunta es a el cero avería o al cero defecto o cero accidentes, ¿no? Es otra cosa diferente con los mantenimientos o estrategias que vimos en la clase pasada, es que esto es a largo plazo, ¿no? No se planifica de hoy para mañana, sino que ya se planifica, como decía antes, desde el diseño del producto. Desde el diseño del producto ya se empieza a involucrar el mantenimiento productivo total. O sea, en todas las fases de producción está este tipo de mantenimiento, ¿no? Como dice acá abajo, postula una cultura organizacional, eso es lo que les decía yo, que es tipo una filosofía dentro de la empresa, en donde cada uno de los componentes del sistema de la organización están involucrados en el mantenimiento. Obviamente apoyados en esto de la confiabilidad, ¿sí? Porque no puede fallar ningún componente. Como tenemos acá en el cuadrito que ven, el mantenimiento productivo total involucra la producción, el mantenimiento, la ingeniería, los proveedores, el resto de los departamentos. Todos los departamentos están involucrados hasta los de limpieza y obviamente la dirección, que es quien va a diseñar en conjunto con todas las otras áreas este tipo de mantenimiento. El mantenimiento productivo total, como decía recién, desde la dirección, va a diseñar protocolos y va a realizar capacitaciones constantes de todo el personal para que esto se cumpla. Esta filosofía está basada en 8 pilares que están enumerados acá. El mantenimiento autónomo, a ver si se los puse acá, no se los agregué. No. El mantenimiento autónomo, que es el que se va a hacer in situ en la máquina, lo hace el operario, y el operario, supónganse, yo me imagino un operario manejando un CLAR, ¿no? En la parte de inventarios. Ese CLAR no lo va a estar monitoreando el sector de mantenimiento. Sí, lo va a estar monitoreando, sí va a estar haciendo las correcciones, sí va a estar haciendo el mantenimiento predictivo de cambio de piezas, por ejemplo, pero quien lo tiene que llevar al día es el operario que maneja el CLAR, que supuestamente su trabajo es, no sé, me imagino en un almacén subiendo y bajando cajas de repente, ¿no? Pero va a tener desde mantenimiento, desde el área de mantenimiento, le van a indicar cuáles van a ser las cosas que él haga, como por ejemplo el cambio de aceite en alguna rueda o en alguna cadena o monitorear que las piezas
que el operario pueda hacer in situ y hacerlo diariamente, ya va a estar indicado por el sector de mantenimiento, pero lo va a hacer el operario. Ese sería el mantenimiento autónomo. Bueno, el mantenimiento planificado es esto que decimos del mantenimiento predictivo, que lo hace el área de mantenimiento, el sector de mantenimiento, y va a ir planificando, como decíamos, qué sé yo, hay que cambiar las ruedas, o hablando del CLAR, ¿no? O hay que cambiar la cadena cada determinado tiempo, eso va a ser parte directamente de la gente de mantenimiento. Después tenemos el mantenimiento de calidad, acá va a estar encargada el sector de calidad, en donde va a planificar cómo y cuándo tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento para mantener y conservar la calidad de, no sé, de un proceso o de un equipo. Después tenemos las mejoras enfocadas, esto también sería una estrategia de mantenimiento predictivo o proactivo, en donde vamos a planificar, de repente, no sé, teníamos una traspaleta manual para subir y bajar cajas, ahora la vamos a hacer o la vamos a convertir o vamos a cambiar esa traspaleta por una de manual a, se me fue la palabra, manual, la otra. Automática. Automática, ahí está, ¿sí? Ese sería un tipo de mejora planificada, ¿no? Después tenemos la prevención del mantenimiento. Cuando hablamos de la prevención del mantenimiento nos referimos a lo que sería la salud dentro de la planta, ¿sí? Planificar la prevención del mantenimiento sería, por ejemplo, no me viene ni un ejemplo a la cabeza. Medir los gases que salgan del CLAR. Medir los gases. Exactamente, sí, gracias Mario. En donde nosotros estamos haciendo mantenimiento para evitar, eso es lo que quería decir, algún tipo de... en el operario, algún tipo de inconveniente o alguna enfermedad laboral dentro de lo que sería el operario, ¿no? Eso, cuando hablamos de prevención, hablamos directamente de la salud del operario. Y, a ver, directamente no, porque en realidad, si yo estoy manteniendo una máquina, también estoy hablando de la prevención dentro de lo que sería la producción, ¿no? Acá hablamos de la salud del operario, pero también de la continuidad dentro de la producción. Porque después tenemos el séptimo, que es salud y seguridad, que sería el ejemplo que estábamos dando recién, en cuanto, sí está referido en cuanto a la salud directamente del operario, ¿no? Formación y entrenamiento es otro de los pilares que tiene este tipo de mantenimiento productivo total. Como decíamos antes, la dirección se va a encargar de hacer planes de capacitación para los operarios y para toda la planta, hasta la gente de limpieza, va a tener una capacitación con respecto al mantenimiento para que no haya ningún tipo de inconveniente dentro de lo que sea el sistema productivo. Bueno, y las funciones de las oficinas, bueno, esto uno lo ve como algo que tiene que ver con mantenimiento. Sí, dentro de las funciones de la oficina, yo tengo que tener, por ejemplo, como dice ahí al costadito, las 5S, implementar estas 5S, que es una filosofía japonesa, en donde voy a tener que utilizar distintas formas para poder tener una calidad dentro, ya sea de las oficinas o de toda la planta, un orden, ¿sí? Que ahora vamos a leer un poquito de qué se trata, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Yo me imagino una oficina en donde tengo los papeles desparramados por todos lados, o me consigo un bibliorato y los ordeno para poder encontrar las cosas y poder de repente responder más rápido ante algún tipo de situación urgente de lo que sería en relación a el mantenimiento, ¿no?
Bueno, estos 8 pilares están todos relacionados, ¿no? Y como decíamos antes, relacionan e involucran a todas las partes de la empresa. Y la base de todos estos son las 5S, que es, como le decía antes, una filosofía japonesa, en donde voy a poder hacer una clasificación, un orden, una limpieza, una estandarización y una disciplinación, que sería que todas las partes involucradas dentro de la organización adquieran esta filosofía y la revean, ¿no? Esto es un ciclo de mejora continua que se ve en calidad, pero se implementa, obviamente está todo relacionado. El mantenimiento productivo total es una herramienta de calidad en donde la base, como decíamos antes, es esta metodología de calidad japonesa, en donde yo me imagino una planta, un taller mecánico, ¿no? En donde tengo todas las herramientas desparramadas y cada que voy a hacer una reparación tengo que recordar dónde dejé alguna llave o alguna pinza o dónde dejé alguna herramienta que necesito específica, ¿no? Me imagino un mecánico de barrio desordenado. Hoy ya todo, por lo general, la mayoría implementa, a lo mejor sin saberlo, esta metodología 5S, en donde para poder arrancar a implementarla tengo que clasificar. Por ejemplo, en el taller mecánico, si yo lo quisiera implementar, tendría que clasificar las herramientas, la que me sirve para, por ejemplo, el grupo de herramientas que me sirven para sacar y poner una rueda, por ejemplo, sacar y poner un motor, sacar y poner, no sé, la correa, para lo que sería el sistema hidráulico del motor o del auto, ¿no? Clasifico, ¿no?, las distintas herramientas, después las ordeno según esa clasificación, ¿sí? Y después lo que hago es limpiar todo el sector. Y cuando hablamos de limpiar, no hablamos de pasar el plumero a la escobita, sino de limpiar lo que sirve y lo que no sirve dentro de las herramientas, ¿no? A veces hay herramientas que cumplen múltiples funciones y tenemos, aparte de esa herramienta que cumple múltiples funciones, otras 3 o 4 que tranquilamente las podría sacar del sistema de mi desorden, digamos, y utilizar esa herramienta que tiene múltiples funciones como para ordenarme, ¿no es cierto? Y poder hacer un orden no solamente visual, sino también psicológico, digamos, ¿no? En donde va a ser mucho más fácil ir y buscar una herramienta que cumpla muchas funciones que ir y buscar, esta era para esto, esta era para esto, ¿no? Una vez que yo limpié el sector, ¿no es cierto?, tiré todo lo que no sirve, saqué todo lo que me parece innecesario, la idea es esa, reducir totalmente, voy a estandarizar, ¿no? Y cuando hablamos de estandarizar, me imagino, siguiendo con el ejemplo del taller mecánico, que es la que se me ocurre a mí, pero tranquilamente puede pensarse en cualquier sistema productivo, en cualquier planta. Me imagino que cada uno de ustedes está haciendo algún tipo de imagen en donde trabaja. Vamos a estandarizar, como decía, en el ejemplo del taller, poner, por ejemplo, las llaves ordenadas, ¿no?, del menor calibración o de menor pulgada a mayor pulgada, ¿no es cierto? Las voy ordenando, las voy estandarizando de una forma que, si bien podría estandarizarla por manuales o por normas, también puedo hacer una estandarización personal que luego mi grupo de personas que trabajan conmigo estén después capacitadas para entender ese tipo de estandarización que hice yo, ¿no? Ese tipo de orden que hice yo. Bueno, y el siguiente paso de las 5S es, bueno, como decía recién, disciplinar al resto del equipo para que implemente todo esto, para que entienda mi estandarización y haya una mejora continua. Al disciplinar a las personas que están dentro del equipo, lo que vamos a lograr es que esas mismas personas me sugieran después cambios, ¿no es cierto? O me puedan indicar alguna mejora, ¿no? Me puedan sugerir algún tipo de cambio o algún tipo de mejora, sí. Porque la idea de estos ciclos, si ustedes ven como en el dibujito, es continuo, ¿no? Una vez que ya discipliné, vuelvo a clasificar, vuelvo a ordenar, vuelvo a hacer una limpieza y vuelvo a estandarizar, disciplinar, o sea, compartir todo lo que hicimos antes e ir haciendo una mejora continua.
Bueno, esta es la idea del mantenimiento productivo total, o la filosofía. Bueno, los objetivos entonces van a ser erradicar los accidentes, como dijimos antes, eliminar los defectos, suprimir averías y abolir pérdidas. Los beneficios que voy a tener con esto va a ser que los costos van a bajar, al haber menos costos, esto va a bajar. Voy a tener voy a tener menor pérdidas o menores reprocesos, ¿no? Productos a reproceso, o me sale la palabra chatarra, y viruta, pero no me sale la palabra que quiero decir. Bueno, los desperdicios en general, ¿sí? Voy a evitar... ¿El scrap? Esa es la palabra que quería decir. Sí, Marcelo, gracias. ¿Sí? Voy a evitar todo eso para... En castellano es desperdicio, scrap es Sí, el es desperdicio. desperdicio, sí, pero yo lo quería decir en inglés. Y no me salía, me trababa por querer hacerme la que hablo inglés y no sé. Bueno, sí, el desperdicio. Para evitar esto va a bajar con este mantenimiento, voy a evitar o voy a abolir o voy a bajar la cantidad de desperdicio de a poco, ¿no? O voy a evitar los reprocesos, ¿no? Este producto que vuelve y me genera todo este círculo en donde voy a estar utilizando o incrementando costos, y la idea es, con esto, sobre todo, bajar los costos, ¿no? Como siempre, en toda organización. Bueno, a nivel estratégico, el modelo de mantenimiento productivo total hace énfasis en desarrollar las capacidades competitivas, que era lo que decía al principio, que la parte de la dirección o del gerenciamiento o la parte estratégica de la empresa, lo que va a hacer es tratar de optimizar los sistemas para reducir costos, capacitando al personal, ¿no? Me imagino, un estudio de la situación, y ante eso se genera algún tipo de capacitación para el personal. Que esto puede surgir también desde el personal. Supónganse, un operario dice, miren, yo trabajo de esta forma y manteniendo limpio mi sector, implementando las 5S o utilizando este tipo de herramientas, hago más rápido o termino más rápido, o no me lastimo, no sé, las manos al hacer determinado proceso, a determinada operación. Entonces lo comunica a nivel estratégico. El nivel estratégico lo que hace es armar algún tipo de, me imagino, cursito o alguna capacitación, y lo comparte con el resto de la organización, con el resto de los operarios, y en general, como decíamos antes, no es solamente con los operarios, sino con toda la organización, ¿sí? Desde el diseño hasta los proveedores. Bueno, a nivel operativo, entonces en la parte de la parte técnica, las acciones van a ser día a día, como esto que decíamos antes de el mantenimiento autónomo, que se ocupa cada uno de los operarios dentro de su sector. La clase pasada hablamos, y en los ejemplos que ustedes daban, muchos de ustedes hacían mantenimiento autónomo, ¿no es cierto?, de la máquina. No sé si a alguno se le viene a la cabeza algún tipo de mantenimiento que hace. Podría compartir para que se entienda mejor lo que es el mantenimiento autónomo, que es uno de los pilares más importantes de este tipo de mantenimiento, ¿no? ¿No? La lubricación de las herramientas constantemente, de las máquinas. Sí, sí, ese sería un... Creo que contaba Fabián, ¿no? La última clase, esto de que trabajaban, Fabián creo que era que trabajaba con, no me acuerdo si era Fabián, con las harinas, que tenía una... No, Fabián era de la extrusora. De la extrusora era Fabián. Ezequiel es con la harina. Ezequiel, sí, tenés razón. Que tenían que hacer constantemente una limpieza, ¿no es cierto?, de esta máquina que utilizaban. Este sería un mantenimiento autónomo, ¿no? Bueno, Sí, profe. De hecho, nosotros en la fábrica realizamos ese tipo de mantenimiento. claro. Es lo que nos enseña de mantener todo ordenado. ¿Viste? Y te lo enseñan. ¿Quién te lo enseña? ¿Quién se los transmite? Los cursos de calidad. Exactamente. Sí.
Exactamente, desde la parte estratégica hacen o generan cursos para compartir al resto de los operarios. Bueno, el mantenimiento autónomo en realidad es in situ y es al operario que está trabajando con la máquina, ¿no? Pero Sí, lo que nos enseña es que implementando eso, vos al mantener todo despejado, podés encontrar una falla mucho más rápido y aparte te facilita mucho tu lugar de trabajo. exactamente. Por eso es tan importante y es uno de los pilares más importantes dentro de lo que es el mantenimiento productivo total, ¿sí? Bueno, en este caso el objetivo principal, como dijimos antes, es reducir la aparición de averías de emergencia, ¿sí? Y el mantenimiento no programado, ya que el tiempo de iniciativa se considera parte fundamental de los procesos de fabricación, ¿sí? Esto sería más o menos en general. Yo había puesto un ejemplo por acá. ¿Dónde está el ejemplo? Uy, lo puse más abajo. Puse varios ejemplos. Acá. Este es el del RCM y no puse el de... No puse... Me parecía que lo había puesto. Bueno, no lo puse. Pero acá me parecía que lo había puesto lo de la foto del camioncito, acá que ahora vamos a hablar después cuando hablamos de RCM, el ejemplo del camioncito. Cuando nosotros hacemos mantenimiento productivo total, nosotros podemos ver, por ejemplo, podemos hacer todo el mantenimiento de predictivo, correctivo, ¿no es cierto? 0 averías dentro de una flota de camiones, pero si las personas que lo manejan al camión, a esta flota de camiones, o sea, no le hacen la carga de combustible, no le hacen el cambio del aceite, todo el mantenimiento que nosotros hicimos de forma predictiva o proactiva no sirve de nada, porque, por ejemplo, si fallamos en cambiarle el aceite, me acuerdo yo con el auto un desastre, me acuerdo de cambiarle el aceite cuando más o menos ya está medio muerto, ¿sí? Rompemos todos los otros sistemas, ¿no? Al no estar lubricado todos los sistemas que necesitan el aceite. Entonces, todo lo que yo le pueda hacer, le cambié la correa ayer al auto, le arreglé, no sé, el sistema hidráulico, le cambié los ejes, le cambié todo lo que pueda tener el sistema del auto, ¿no? El agua, todo, pero si no le puse el aceite, rompí todo y todo lo que le podía haber hecho como mantenimiento predictivo se cae, ¿no? A la miércoles porque no le hice el cambio de aceite o se me terminó el aceite y fundí todo, ¿sí? Bueno. Las características del mantenimiento productivo total, en general se caracteriza por el mantenimiento de todas las etapas del ciclo de la vida de la maquinaria. Esto lo dijimos hace un ratito. Se considera una estrategia global porque puede ayudar a la estabilidad de toda la empresa, también lo dijimos recién. Esto diferencia al mantenimiento productivo total de otros tipos de mantenimiento. O sea, los otros mantenimientos o las otras estrategias que vimos en la clase pasada son como más, ¿no es cierto?, más específicas, pero como decíamos también después se terminan amalgamando para poder hacer este tipo de mantenimiento, el mantenimiento predictivo total. Sí, yo puedo tener en una empresa el mantenimiento correctivo, que va a estar siempre, el predictivo, que en general lo han mencionado, y el proactivo. Pero el mantenimiento productivo total va más allá de tener estas 3 tipos de estrategias dentro de una empresa. Sí, como estuvimos hablando, involucra, por ejemplo, lo que es calidad, como contaba recién Ezequiel, que la parte de calidad los instruye para que puedan tener, para que puedan implementar estas 5S dentro de su área, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia con tener 3 tipos de mantenimiento o 3 tipos de estrategias que se involucran con el mantenimiento productivo total, que involucra todo, ¿sí? Todo, y hace una filosofía en donde cada una de las personas
que participan de la organización entienden el mantenimiento como una estrategia de calidad, ¿sí? Se aprovecha al máximo el conocimiento y dominio que tiene el personal de los procesos internos de la empresa. Eso es lo que dijimos antes, que se aprovecha a full. Si un operario ve algún tipo de inconveniente, se lo transmite a alguna parte de la gerencia, ¿sí? Algún mando estratégico, y de ahí se generan los cursos para poder me dan un segundito, chicos. Perdón, chicos, estoy con unos inconvenientes familiares, así que me va a pasar que me interrumpan un cachito. Bueno, ¿en qué estábamos? Ahí está. Bueno, acá están enumerados los beneficios que vamos a tener en cuanto a la organización, que creo que ya nombramos unos cuantos, ¿no? Beneficios para la seguridad y beneficios para la productividad, creo que nombramos unos cuantos, acá los tienen enumerados. Respecto a la organización, mejora de la calidad en el ambiente de trabajo, mejor control de las operaciones, también lo nombramos, y redes de comunicación eficaces. Esto es algo que me olvidé de nombrar, pero creo que cae de maduro, que el mantenimiento productivo total lo que genera es esas redes de comunicación, ¿no es cierto? Que fue más o menos lo que fuimos diciendo, pero tiene que estar presente. Es muy importante la comunicación, digamos, eficaz dentro de este tipo de mantenimiento, si no, no podría existir, ¿no? Está dentro de la filosofía de este tipo de mantenimiento. Respecto a la seguridad, cultura de prevención de eventos negativos para la salud, que como decía bien hoy Mario, el ejemplo de evitar gases dentro de alguna maquinaria o de alguna herramienta. Prevención y eliminación de causas potenciales de accidente, también cuando hablábamos de uno de los pilares o las patas del mantenimiento productivo total, me sale predictivo todo el tiempo, productivo total, es evitar estas potenciales causas y accidentes, ¿no? Que obviamente nos va a evitar que el operario tenga algún accidente, algo en la salud, pero también con respecto a las maquinarias que se rompan. ¿Y qué va a pasar? Vamos a evitar muchísimo, vamos a bajar los costos o vamos a evitar que incrementen los costos, ¿no? Respecto a la productividad, eliminar las pérdidas que afectan la productividad de las plantas, ¿sí? Las averías, 0 averías, y mejorar la calidad del producto final. Esto de no tener que tener elementos para reproceso sería un buen ejemplo con respecto a la productividad. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el uso de etiquetas para, como herramienta de gestión dentro de este tipo de mantenimiento, ¿no? Tenemos acá en el gráfico las etiquetas de color azul, son las anomalías, ay, me comí la H acá, que hemos detectado y que pueden ser solucionadas por los operarios de las máquinas, ¿sí? Cuya gestión corresponde a producción. O sea, esto sería en el sector donde estoy trabajando, y las etiquetas en color rojo son las averías o anomalías, mejor dicho, a veces no son averías, anomalías detectadas que pueden ser solucionadas por el técnico de mantenimiento, ¿sí? Y acá tenemos el gráfico que nos va a indicar, ¿sí? La relación entre lo que sería, lo que se puede hacer in situ y lo que tiene que hacer o venir o llamar o hacer el técnico de mantenimiento. La causa real de las averías está en pequeños defectos, por lo que hay que incidir en estos pequeños defectos y actuar antes de que la maquinaria se averíe. Por eso se utiliza esta técnica de las etiquetas, ¿no? No sé si alguno ha hecho esto, porque creo que alguien nombró
la vez pasada que hacían esto de las etiquetas, por eso me pareció interesante poner este ejemplo de mantenimiento. Nosotros en el laburo etiquetamos, profe, Sí, en la parte de mantenimiento para que mantenimiento después califique a qué corresponde cada cosa. exactamente. Me parecía que lo habías comentado la clase pasada, ¿no? Ustedes Sí, clasificaban y después informaban, ¿no? ¿Era algo así? sí, dependiendo del color es de lo que se encarga mantenimiento. Exactamente. El ¿Y lo hacen rojo así? sí, el rojo es para los trabajos que son de suma urgencia, el azul son para laburos de mantenimiento, los verdes son los que hacemos nosotros, algún arreglo que nosotros pudimos haber hecho, y tenemos unas tarjetas amarillas que son para temas de contaminación. Ah, mirá qué bien. ¿Y cómo hacen? Contanos un poquito, porque me parece más gráfico que lo cuentes. ¿Cómo hacen con las tarjetas? ¿Las pegan? ¿Ponen en una planilla? ¿Cómo es? No, nosotros tenemos un tablero en la parte de la sala de cada sector, y ahí vos, cuando generas una tarjeta, las vas pegando dependiendo del color donde va marcado, Ujú. y mantenimiento a fin de día las levanta y pasa un informe limpio después, y eso, con eso van viendo cómo programar los laburos. Exactamente. Bueno, me encantó. Así, esa es la idea de de este tipo de estrategia de gestión del mantenimiento, ¿sí? Sí. Gracias, Ezequiel. No, no, Bueno, nada, lo puse para que charlemos un poquitito sobre eso. Y bueno, hasta acá sería lo que es el mantenimiento productivo total. Y después tenemos el mantenimiento, el RCM, que es el centrado en la confiabilidad o fiabilidad, que a veces se encuentra en algunos textos como mantenimiento centrado en la fiabilidad, que es lo mismo, ¿no? Bueno, este mantenimiento lo que va a hacer es hacer un estudio de cada uno de los componentes, ya sea de un sistema, ¿no? Ya sea un proceso o o una maquinaria, y va a ir analizando cada uno de ellos, la confiabilidad de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la confiabilidad, hablamos de evitar la variabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos, ay, se me fue, control estadístico de procesos, CEP? Que nosotros lo que buscábamos era ver esa variabilidad dentro del proceso. Bueno, cuando hablamos de la confiabilidad, lo que estamos tratando es de evitar esa variabilidad, ¿sí? Reconocerla para después evitarla, ¿no es cierto? La variabilidad siempre existe, pero hay variabilidad que yo puedo de repente evitar y corregir, ¿no es cierto? Entonces, con el estudio de ella o del conocimiento de esta variabilidad, yo voy a poder después evitarla, ¿no? La variabilidad que me va a provocar dentro del proceso o dentro de un proceso productivo me va a generar desperdicios o reprocesos. Y dentro de una maquinaria, averías, ¿no es cierto? O que se pare la máquina, sí, bueno, una avería, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de evitar eso. Entonces, tengo que analizar la confiabilidad de cada uno de los componentes para después poder decir o conocer la confiabilidad o fiabilidad de todo el sistema que estoy analizando, ¿sí? Bueno, como dice en la filmina, esta tipología de mantenimiento surgió primero en la industria de la aviación. Como decíamos hoy, no puedo tener ningún tipo de inconveniente en este tipo de sistemas, ¿no? Para la identificación de problemas potenciales, o sea, voy a estar analizando qué es lo que puede llegar a pasar, ya tengo que ser proactivo en componentes específicos para así tomar medidas antes de que la producción se vea afectada, ¿no? Obviamente nos imaginamos algún accidente aeronáutico o aeroespacial.
Es una estrategia de RCM, incluso puede ayudar a una empresa a desarrollar nuevos métodos y programas especiales de mantenimiento para ciertos activos, dependiendo de la amenaza que se hayan identificado. O sea, es estudiar, en este caso, si tuviéramos una máquina, estudiar todos los componentes de la máquina, conocerlos, analizarlos, hacerle pruebas de fallos, hacerle una de las, no sé si ustedes lo hacen, en la parte de calidad se hace lo que se llama un ANFE, que es una planilla en donde yo voy a conocer el número de ocurrencias que tiene una pieza. Supónganse que hacemos, no sé, tuercas en serie, ¿no? Y analizamos aleatoriamente, hacemos un control estadístico de procesos y encontramos que hay una tendencia dentro de las fallas de esta producción de tuercas. Entonces, yo ya voy a conocer los componentes de la maquinaria que me generan este tipo de inconvenientes o de fallas. Entonces, voy a poder, al conocer cada uno de los componentes, arreglar el componente para poder continuar y para evitar esta variabilidad, ¿no? Para poder continuar con el proceso de forma óptima. Esto es lo que buscamos con este tipo de mantenimiento. Conocer los componentes, analizarlos. Yo creo que también la clase pasada lo han nombrado algunos, como en el área de mantenimiento hacen esto, de conocer los componentes para poder hacer tipo un recambio de urgencia o algún tipo de mantenimiento correctivo, teniendo los componentes, teniendo un stock de componentes para evitar la parada de planta, por ejemplo. Bueno, y como dice acá bien en claro, es mucho más eficiente que un plan de mantenimiento preventivo convencional, ¿no? RCM es más proactivo, ¿no? Yo voy a estar antes y analizando antes de que ocurran las fallas. Bueno, ¿qué características tiene este RCM? La inspección de mantenimiento se enfoca en un activo o componente específico, como dijimos antes. En general, es el departamento de mantenimiento el que se ocupa y fija se centra en la maquinaria crítica de operaciones. Por lo general, no va a hacerlo en todas las maquinarias, sino en las que de repente me generan un cuello de botella o una máquina que si se me para toda la producción, ¿no es cierto? En ese tipo de maquinarias es que se va a ocupar este tipo de mantenimiento, no en todo como era el productivo total, ¿sí? Bueno, como dice acá, hay muchas formas en las que una maquinaria puede fallar, en el rendimiento deficiente, la velocidad de producción por debajo de lo normal, las funciones incompletas, o incluso puede pasar que el equipo esté haciendo algo para lo que no fue diseñado. Es importante determinar cuál está siendo el problema antes de que antes de poder hallar una solución, ¿sí? O sea, no voy a pensar en una solución, sino lo que voy a pensar es ya antes de que la maquinaria esté funcionando, cuál puede ser el tipo de falla que se me puede llegar a presentar, ¿sí? Entonces, el RCM se destaca porque es una metodología flexible que se adapta a los objetivos, obviamente, y metas de la empresa. Por eso, propone abordar activos específicos en lugar de ejecutar, o sea, se hace como decíamos antes, en maquinarias que me pueden generar de repente un cuello de botella o en maquinarias que son críticas dentro del proceso. No siempre es fácil detectar las causas de averías en el futuro. Por eso es que tengo que conocer todo el sistema de la máquina o herramienta antes de que me genere la falla. Tiene 7 fases, ¿sí? La selección del activo, como decíamos antes, cuál va a ser la maquinaria que me genera o el cuello de botella
o es una maquinaria importante dentro del proceso. Para eso, cuando yo voy a hacer este tipo de mantenimiento, tengo que conocer el proceso, tengo que conocer la maquinaria, tengo que conocer los componentes. La definición del alcance del análisis. Acá yo tengo que definir, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar con el análisis? ¿Qué partes de la maquinaria son las que voy a analizar? Porque si no se me hace el análisis muy extenso y no es la idea, sino que al conocerlo yo me voy a enfocar, ¿no es cierto? Entonces tengo que definir qué parte de la maquinaria o del proceso yo voy a estar analizando más específicamente, ¿no? Definición de los modos y fallas, acá lo que yo le decía antes de esta planilla del ANFE, en donde yo voy a hacer el análisis de modos de falla, que es el ANFE, o en inglés AMEF, que es lo mismo. Es decir, cómo y por qué la maquinaria podría comenzar a rendir menos de lo ideal. Este tipo de planillas, yo voy a estar pensando, antes de que falle la máquina, cómo y cuándo podría llegar a ocurrir la falla y cuán importante es la ocurrencia de esa falla. Entonces ahí voy a estar definiendo el modo de falla para poder priorizar a quién le voy a hacer el análisis y a quién o a qué parte del sistema o de los componentes voy a enfocarme con más atención o más énfasis. Identificar las causas raíces para los modos de falla. Acá fíjense que nosotros, ¿se acuerdan que no llegamos a ver las 7 herramientas de la calidad? Pero dentro de las 7 herramientas de la calidad está el método de Ishikawa o espina de pescado, ¿sí? O el análisis causa-efecto. Yo voy a pensar el efecto o el problema y voy a analizar todas las fallas o ocurrencias que pueden causar ese problema, ¿sí? No sé si recuerdan la espina de pescado, donde a partir del problema yo identifico las causas según lo que quiero analizar, las 6M o 5M o 4M según la situación, yo voy a ir analizando qué es lo que me causa ese problema. Fíjense que ya en este tipo de mantenimientos la calidad está muy presente dentro de todos los análisis. Bueno, voy a hacer la evaluación de los efectos de la falla. Una vez que los clasifiqué o los identifiqué o identifiqué las causas raíces, con, por ejemplo, un Ishikawa, voy a hacer la evaluación, ¿no es cierto?, de estas fallas. Después voy a hacer la implementación de una técnica de mantenimiento para cada modo de falla, porque para cada modo de falla yo voy a poder utilizar alguna de las estrategias que vimos en la clase anterior, o también voy a poder utilizar alguna de las patas del mantenimiento productivo total, como por ejemplo un mantenimiento autónomo, ¿sí? Y por último voy a hacer la revisión periódica de la táctica de mantenimiento elegida, ¿sí? O sea, en el paso 6 voy a implementarlo y obviamente lo voy a verificar. Si ustedes me lo permiten, digamos que esto tiene el círculo de Deming, en donde voy a actuar, voy a planificar, voy a actuar, voy a verificar y voy a volver a implementar, ¿no? Ese círculo en donde la calidad se va dando como círculo vicioso, ¿no? Acá pasa lo mismo. Voy a tener que implementar, verificar y volver a actuar y voy a seguir en ese círculo en el que voy a estar implementando, verificando, volviendo a mejorar, ¿sí? Bueno, es importante para darle seguimiento a los métodos de mantenimiento de la empresa y poder medir su eficiencia. Esto puede hacerse definiendo indicadores, o sea, los KPIs, ¿sí?, famosos, que nosotros ya hemos visto algunos indicadores, ¿sí?, que en la clase que viene vamos a ver unos cuantos más. Y acá teníamos un ejemplo, ¿sí? Hemos comprado una flota de camiones de nuestra empresa de logística, pero descubrimos que al hacer el recambio de todos los componentes, cada cierto tiempo no es rentable, ¿sí? Esto que decíamos antes de hacer un ANFE para ver qué era lo que íbamos a cambiar o no. Cada cierto tiempo no es rentable y ya que son muchas piezas las que
por sugerencia del fabricante. En el manual nos dice que tenemos que cambiar cada tanto, que deben reemplazarse periódicamente. Entonces, para descubrir cuáles son puntualmente los elementos críticos que se desgastan con el uso, sometemos a un camión de la flota a una serie de pruebas, ¿sí? Emparentadas con el uso particular que vamos a darle a la flota, horas de manejo, distancia, condiciones de la ruta, que eso, por ejemplo, en el manual no está, ¿no es cierto? El manual nos dice que tenemos que hacerle, qué sé yo, no sé, el cambio de algún eje o de algún rulemán cada algún tiempo, alguna periodicidad X, y yo me doy cuenta que con el tipo de ruta por el que transita mi camión, tengo que hacerlo antes porque si no se rompe el camión y me arruina todo el proceso o la cadena logística. Entonces, este estudio me ayuda, el manual del usuario, digamos, de que trae el camión, me va a servir para hacer un mantenimiento preventivo, pero si yo solamente me baso en eso, voy a estar perdiendo todo esto, como decíamos, de poder hacer un RCM de las piezas más críticas, ¿no es cierto? Que, como decíamos antes, depende de, por ejemplo, la situación de las calles por las que transite. Entonces, así podemos determinar dónde y cómo vamos a realizar las tareas de mantenimiento, aparte de las preventivas, vamos a hacer o vamos a poner más énfasis en el mantenimiento predictivo o proactivo, ¿sí? Bueno, ahí teníamos un ejemplo. Bueno, las diferencias entre uno y otro creo que está clara, ¿no? El RCM se basa directamente y estudia la confiabilidad de cada uno de los componentes dentro del sistema y busca encontrar dentro del sistema los elementos críticos y hacer un estudio para poder ir directamente a lo que me puede llegar a generar una falla general más importante. En cambio, el mantenimiento productivo total es una filosofía en donde voy a englobar a todas las partes de la organización y voy a tener, ¿no?, estas 8 patas del mantenimiento autónomo y voy a involucrar a todo el personal, ¿sí? En conclusión, hoy en día la competencia en la industria 4.0, que es la vanguardia de lo que es el estudio de la industria o la industria a la vanguardia o de alto nivel, el TPM puede ser, puede ser lo único que se encuentra entre el éxito y el fracaso total de una empresa. Fíjense en el nivel que tiene de importancia dentro de las nuevas empresas o las empresas multinacionales este tipo de mantenimiento. Se ha demostrado que es un programa que funciona, por eso decíamos que se mantiene desde la década del 70, es uno de los que se mantiene y se van renovando continuamente. Puede ser adaptado para trabajar no solo en plantas industriales, sino en la construcción, mantenimiento de edificios, transportes y una variedad de negocios o empresas u organizaciones muy diversos. Los empleados deben ser formados y ser convencidos, deben estar convencidos, por eso es una filosofía, ¿no? Cada uno de los componentes tiene que estar convencido de que la mejor forma de trabajar y de que la empresa o la organización logre los objetivos, las metas, la visión y la misión, va a ser que todos estén involucrados dentro de este tipo de mantenimiento. No es solo otro programa del mes y la dirección está totalmente comprometida con el programa y el largo plazo necesario para su plan de aplicación, ¿sí? Esta es otra de las partes interesantes del TPM que proyecta a futuro. La parte gerencial va a proyectar todo el tiempo a largo plazo. No hace estudios o inversiones a corto plazo, ¿sí? Y el mantenimiento RCM se caracteriza por enfocarse en activos específicos. De esta manera se puede realizar un diagnóstico profundo para dar con todos los problemas que afectan al rendimiento de una maquinaria crítica. El objetivo del RCM es
en mantenimiento es rediseñar o crear nuevas estrategias de mantención conforme a los modos de fallas detectados y sus causas, que fue lo que enumeramos anteriormente, ¿sí? Esto de rediseñar, ¿sí? Es importante. No solamente va a analizar las piezas que tienen cada uno de los componentes, sino que además puede mejorarlas y rediseñarlas. No sé, un camión que viene con un tipo de eje que yo lo voy a utilizar en una ruta crítica, veo que si le implemento otro tipo de eje, voy a evitar un montón de problemas. Bueno, voy a rediseñarlo, lo voy a hacer con un tipo de material más resistente, o lo voy a hacer, ¿sí? Y voy a implementar, no sé, con el otro tipo de rulemán, o le voy a cambiar y ponerle uno de mejor calidad, ¿sí? Este tipo de cuestiones o este tipo de técnicas son las que utiliza o se hacen con el RCM. El RCM es una metodología de mantenimiento más flexible. Es una de las más flexibles que existen, ya que se puede adaptar a las necesidades específicas de una empresa y evitar que las ganancias se vean perjudicadas por averías. Obviamente recaemos después de vuelta en bajar los costos, ¿no? Bueno, y decíamos el RCM también puede estar dentro del TPM, ¿no es cierto? Obviamente va a estar dentro del TPM. Y nos vamos a basar para el estudio de este modo de fallas o el estudio de cero averías en la confiabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la confiabilidad? Es la probabilidad de que un producto o las partes de una máquina funcionen adecuadamente durante un tiempo especificado y en las condiciones establecidas. Esto es lo que vamos a buscar, ¿no? Que es que una máquina o un proceso se mantenga óptimo durante el paso del tiempo, ¿no? Una máquina, por ejemplo, nosotros sabemos que con el paso del tiempo va bajando su capacidad. Lo que nosotros buscamos es, basándonos en la confiabilidad, es extender lo más que se puede o lo más que se pueda este periodo que tenemos de la falta de, no sería la falta, me fue la palabra, de que la máquina esté funcionando, ¿no? Casi al 100%, extender ese periodo. Eso es lo que quería decir, más o menos. No me sale la palabra, pero es lo que quería decir. En plantas complejas y altamente mecanizadas, un proceso fuera de tolerancia o la falla de una maquinaria significa la inactividad de empleados e instalaciones. Obviamente, pérdida de clientes y la pérdida de lealtad del cliente hacia la empresa, así como ganancias que se transforman en pérdidas. Esto nosotros hablábamos, ¿no? La clase pasada, que si yo tengo que hacer una parada de planta por una emergencia, me va a pasar y me va a generar pérdidas, ¿no? La pérdida no solamente se me genera con el costo, sino que también me va a generar pérdida de clientes, ¿no? Porque pierden la confianza de repente, de la empresa o de la organización que pueda cumplir con las entregas. En un mantenimiento apropiado y una estrategia de confiabilidad, protegemos el funcionamiento de la inversión de la empresa. El objetivo del mantenimiento y la confiabilidad es mantener la capacidad del sistema, que es lo que más o menos dijimos. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo práctico de cómo calcular la confiabilidad, ¿sí? Más o menos les comentaba un poquito la clase pasada, la confiabilidad se mide en serie o en paralelo, ¿sí? Cuando hablamos de confiabilidad de un sistema, supongamos acá en la foto usted ve el sistema, ¿no es cierto? Vamos a tener el componente 1, este que es R1 es el componente 1, R2 es el componente 2, R3 es el componente 3 y RS es la confiabilidad o fiabilidad del sistema, ¿sí? R por fiabilidad en inglés, ¿no? La suma de los componentes cuando están en series es la multiplicación de cada uno de los componentes. De los componentes no, de la confiabilidad de los componentes. Entonces yo al conocer la confiabilidad de cada uno de los componentes, voy a tener la confiabilidad del sistema. Bueno, acá les dije donde R1 es la confiabilidad del componente 1, de R2 del componente 2, y la multiplicación
de R en R hasta el R sub n, según la cantidad de componentes que tenga la maquinaria que estoy analizando, voy a tener la multiplicación hasta ese enésimo componente. La ecuación supone que la confiabilidad de un componente individual no depende de la confiabilidad de los otros componentes. Esto es, cada componente es independiente, ¿sí? Además, en esta ecuación, igual que en la mayoría de los análisis de confiabilidad, las confiabilidades se presentan como probabilidades, ¿sí? Es decir, que 0.9 significa que la unidad funcionará debidamente al 90%, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a utilizar como probabilidad, no vamos a multiplicar porcentajes, sino que vamos a multiplicar probabilidades, ¿sí? En vez de 90, vamos a utilizar 0.9. Y si estamos hablando de que el componente tiene un 0.9 de confiabilidad, quiere decir que tenemos un 0.1 o un 10% de falla dentro del sistema o un 10% de falla del componente. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el National Bank de, bueno, Greeley, no sé cómo se dice en inglés, Colorado, procesa la solución de préstamos mediante 3 empleados colocados en serie, ¿sí? Esta es la confiabilidad que tiene cada uno de los empleados de procesar una solicitud de préstamo, ¿sí? Entonces, el primer empleado tiene una confiabilidad del 90%, el segundo empleado tiene una confiabilidad del 80% y el tercer empleado una confiabilidad importante del 99%. Entonces, la confiabilidad total de este banco en cuanto a los préstamos es la multiplicación de la confiabilidad de cada uno de los componentes de estos operarios o estos empleados, ¿sí? Que realizan los préstamos, ¿no? Entonces, la confiabilidad total va a ser la multiplicación de las probabilidades, o sea, 0.90 para el primero, por 0.80 para el segundo, por 0.99 para el tercero. Fíjense en que uno lo mira así nomás y dice, 90, 80, 99, no está muy lejos la confiabilidad de este sistema, ¿no? Y al multiplicarlos, fíjense que la probabilidad es del 70, casi del 70, 71% de confiabilidad del sistema, ¿sí? Bajó muchísimo la confiabilidad del sistema, que es lo que le interesa a la empresa, ¿no? Porque no voy a estar basándome en cada uno de los componentes y cada uno de los elementos, sino en la parte total. Entonces, como cada empleado colocado en la serie es menos que perfecto, ¿no? Perfecto 100, la probabilidad de error son acumulativas y la confiabilidad resulta para esta serie de 71,3, que es menor a la de cualquier empleado. Fíjense que la confiabilidad total, lo que dice el razonamiento, es que la confiabilidad total logra ser o finaliza ser menor que la de cada uno de los empleados. Bueno, después tenemos una unidad básica para medir la confiabilidad, que es la tasa de falla de productos, OTF, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta el número de fallas, que esto lo vamos a tener como dato que va a salir de un control estadístico de procesos, por ejemplo, ¿sí? Y el número de unidades probadas, que también va a salir, por ejemplo, de un control estadístico de procesos. La división o el cociente entre ellos lo multiplicamos por 100 y vamos a tener el porcentaje de falla del producto, ¿sí? El porcentaje de falla del producto me va a dar una medida de la confiabilidad del producto, ¿no? Del sistema del producto, ¿sí? Como dijimos antes, si tenemos una falla de producto del 90%, entonces vamos a tener una confiabilidad del 10%. Si tenemos una falla de producto del 10%, vamos a tener una confiabilidad del 90%, ¿no? Bueno, esto es la falla de producto. Después tenemos el tiempo medio entre fallas, que este es otro indicador para la confiabilidad, la falla media entre cada uno de los productos, que lo vamos a calcular entre el cociente del número de fallas y el número de horas por unidad de tiempo de operación, ¿sí? Esto también va a salir como dato de
un control estadístico de procesos y de, ¿no es cierto?, el número de horas por unidad que se utilice en tiempo de cada operación. Ese es un dato que puede salir de cualquier producción, ¿no? Del jefe de producción puede saber, el mismo el operario puede saber el número de horas por unidad de tiempo. Bueno, para calcular el TF, perdón, con respecto a N, que es el número de fallas con respecto al número de horas de tiempo, para calcular el tiempo medio entre fallas es el inverso, ¿sí? O sea, calculo el TF con respecto o en función de N, que sería el número de horas por unidad, y le hago el inverso. Ese me daría el tiempo medio entre fallas, ¿sí? Por ejemplo, 20 sistemas de aire acondicionados diseñados para el uso de los astronautas en los transbordadores espaciales de la NASA fueron operados durante 1000 horas en el laboratorio de prueba de la NASA ubicado acá, en Alabama. 2 de los últimos sistemas fallaron durante la prueba, uno después de 200 horas y el otro después de 600 horas. Entonces, ¿cuál va a ser el número de fallas? 2. Dijimos que fallaron 2. El número de unidades probadas, ¿no es cierto? ¿Cuántos fueron en unidad? 20. 20 sistemas de aire acondicionado diseñados para el uso fueron lo que fueron las unidades probadas, ¿sí? Entonces hago la división, 2 dividido 20, ¿sí? Me va a dar 0,1. Lo multiplico por 100 y el tiempo de falla va a ser de 10%. Se me fue. Sí, la falla del producto va a ser del 10%. Para saber el número de fallas de hora por operario, que sería el TF con respecto o en función de N, voy a tener el número de fallas, ¿sí? Y el tiempo de operación de los operarios. Entonces, primero tengo que averiguar el tiempo total que teníamos, decíamos acá, durante 1000 horas en el laboratorio de pruebas por la cantidad de unidades, ¿sí? Y me va a dar las unidades por hora, que es lo que necesito para calcular. Y después voy a tener el tiempo de operación, que es el tiempo total menos el tiempo sin operar, ¿sí? Si tenemos tiempo sin operar 800 horas, porque lo decía acá como dato. Sí, 200 horas y 800 horas, ¿sí? Tenemos las horas... Lo da por diferencia ahí. Sí. Lo da por diferencia, no Sí. dice 800. No lo da como dato. Da como diferencia las 800 horas para la primera falla más 400 horas para la segunda falla, y ahí tengo el total de tiempo de horas sin operar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y el tiempo total va a ser el tiempo total de operación, va a ser el tiempo total en el que estaba trabajando menos el tiempo sin operar. O sea, las 20.000 horas que habíamos calculado antes, menos las 1.200 del tiempo sin operar. Y el número total, el número de fallas, perdón, que era 2, sobre este tiempo que calculamos recién, vamos a tener las fallas por unidad por hora, ¿no? Bien. Si el viaje típico de un transbordador espacial es 6 horas, la NASA puede estar interesada en la tasa de fallas por viaje, ¿sí? Entonces, la tasa de fallas por viaje va a ser las fallas de unidad por hora que calculamos anteriormente por 24 horas que tiene el día y por los 6 viajes, ¿sí? La multiplicación de todo esto me va a dar la tasa por fallas, ¿no es cierto?, por viaje. Entonces, el tiempo medio entre fallas es la medida estándar que vamos a medir de la confiabilidad, ¿sí? Bueno, este ejercicio que está acá de ejemplo es el que nosotros vamos a hacer. Nosotros les decía, vamos a hacer, existe para calcular la confiabilidad, hacerlo en serie y hacerlo en paralelo, ¿sí? Nosotros acá tenemos un ejemplo de lo que es en serie. Les quiero mostrar acá un ejemplo. ¿Se ve en pantalla ahí?
Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería, ay, se me fue, acá, en serie y en paralelo, ¿sí? Tenemos esta R primera o esta confiabilidad de este componente desde el principio, está en serie con este grupo que está en paralelo y este grupo que está acá, ¿no? Todos estos tres componentes están en serie, pero a su vez el del medio está en paralelo en sí, ¿sí? Para calcular confiabilidad en paralelo se utiliza lo ¿Qué que se llama, significa en paralelo? ¿Por qué, por ejemplo, puede darse que dos estén en paralelo? por ejemplo, ay, a ver, no me viene un ejemplo, que ocurran al mismo tiempo, ¿no? A ver, cuando ponemos, se me ocurre ahora poner transformadores, ¿viste? Cuando ponemos transformadores, que tenemos que tener en una empresa de electricidad, tenemos que tener un transformador de resguardo, uno está funcionando y el otro está por si falla, ¿no? Esos dos componentes están en paralelo, ¿sí? Eso sería calcular la confiabilidad en paralelo. A veces trabajan los dos a la vez para lograr, ¿no?, el rendimiento final, ¿no es cierto? Eso sería cuando están trabajando en paralelo, ¿sí? Yo me lo imagino como para que te des una gráfica así, cuando hablamos de circuitos, ¿no?, en electricidad, en electrotecnia, ¿no?, cuando hablamos de circuitos en serie y cuando hablamos de circuitos en paralelo, ¿no? Bueno, para esto, ¿no?, se calcula lo que sería, primero la redundancia, que es cuando tenemos elementos o componentes en paralelo, y después lo que vamos a ver nosotros o lo que vimos nosotros, que es cuando tenemos circuitos en serie. Para eso tenemos que calcular la redundancia. Yo se los voy a mostrar, nada más no vamos a hacer cálculos, ni lo vamos a hacer. Esperen que está por acá. Para que sepan que existe, ¿no? Después, si quieren, yo les subo, creo que te ha subido este librito en la página. No. ¿Dónde está? Acá. Bueno, justo no está gráficamente, pero acá tenemos un ejemplo en donde este banco está preocupado porque su procesamiento de solicitud de confianza tiene, ¿no es cierto?, como habíamos calculado en el ejemplo anterior, un 0.71 o 71,3% de se me fue, de confiabilidad en el sistema, ¿no? Entonces, quiere mejorar la situación y va a ver qué puede hacer. El banco decide proporcionar redundancia para los dos empleados menos confiables. Acá tenemos un ejemplo también dentro de esto del banco. Entonces, lo que va a hacer es poner en paralelo, fíjense, el primero que tenía un 90% y el segundo que tenía un 80% de confiabilidad, lo que va a hacer es poner dos empleados más en paralelo trabajando, uno con el 90% y otro con el 80%. Y lo que va a hacer es todo este cálculo que se hace para la redundancia, ¿sí?, teniendo en cuenta la confiabilidad que tiene cada uno de ellos, más la confiabilidad que se tiene por uno menos la confiabilidad que se tenía. O sea, por esa no confiabilidad o esa falla o esa probabilidad de falla, ¿sí? Y va a sumar, va a ir multiplicando todo ese cálculo de cada uno de los sistemas que va a poner en paralelo, ¿sí? Y va a ir multiplicándolos de esta forma para lograr tener el aumento. Fíjense que logra, con esta redundancia, tener un 94% de confiabilidad de todo el sistema, ¿sí? A mí me pareció innecesario, pero sí que ustedes calculen todo esto, pero sí me pareció importante que sepan y que tengan una idea de que esto existe y si les interesa lo pueden ver dentro de este librito. No es complicado de entenderlo, pero me pareció necesario en cuanto a las incumbencias que ustedes tienen, ¿no? Ustedes tienen que tener una idea. De repente cuando llega algún, vieron como nos mostraba la clase pasada, Pedro creo que era, con respecto a esto que
cuando ellos tercerizan el mantenimiento y les mandan todo el informe, que como decía él, está todo detallado y se entiende de dónde sale cada cosa, bueno, acá no siempre pasa que uno entiende de dónde sale, está bueno tener una idea, ¿no es cierto?, de dónde sale ese estudio que nos envían. Bueno, nosotros entonces lo vamos a hacer simplemente en serie, vamos a calcular la confiabilidad del proceso y el TF y el TF en función de N y el tiempo medio entre fallas, ¿sí? Ahí les muestro. Esperen que lo abro. El trabajito que van a tener que hacer. Ahí se va a ver. Bueno, hoy recién pude leer el mensajito que me había mandado Gabriela, no sé si está presente, que no me olvidaba de subir el trabajo, sinceramente no lo pude subir porque recién lo terminé hoy, porque no tuve unos pequeños inconvenientes familiares y no, esta semana no logré terminar con un montón de cosas, ¿sí? Pero este es el trabajito, ¿sí? Está terminado, por eso dice trabajo en número práctico, número no sé cuánto, porque lo terminé así a los ponchazos, pero vamos a calcular lo que vimos en el ejemplo, ¿sí? La confiabilidad, acá tienen una tabla, ¿sí? Que esto es lo que me gustaría, a ver si lo puedo agrandar un poquito, comentarles un poquito para que cuando lo vayan a realizar se entienda. Acá les pide que basándose en esta tabla, ¿sí? En donde van a tener que, según el eje X y el eje Y, o el horizontal y el vertical, van a tener el número de confiabilidad relacionando la confiabilidad promedio de cada componente en porcentajes. Esto es 96%, 96%, 98%. Fíjense que a medida que aumenta el eje, digamos, la confiabilidad de cada promedio, la confiabilidad promedio de cada componente va disminuyendo. Y a medida que aumento la confiabilidad del sistema, ¿sí? va aumentando, la confiabilidad de los componentes va disminuyendo, ¿sí? ¿Qué es N en ese caso? N en ese caso, ¿qué es? N sería el número de componentes. Un componente, 10 componentes, 50, 100, ¿sí? Según la cantidad de componentes, yo voy a relacionar estos dos ejes y voy a decir, bueno, la confiabilidad del componente, si tengo 50 componentes dentro del sistema, la confiabilidad de mi componente, cada uno de los componentes, la confiabilidad promedio, va a ser de 98%. Como hablábamos de probabilidades, sería 0.98 para el cálculo, ¿no? Y la confiabilidad del sistema me va a dar, ¿no es cierto?, más o menos 38%, ¿no? Fíjense que a medida que aumenta la cantidad de componentes, como vimos en el ejemplo, va a disminuir la confiabilidad del sistema. ¿Ven? Aumenta, para este lado aumenta la cantidad de componentes, o mejor dicho, aumenta la confiabilidad de los componentes, va a ir disminuyendo la confiabilidad del sistema. Bueno, en el ejemplo, una unidad de procesos de procesamientos electrónicos de una computadora contiene 50 componentes en serie. Nosotros vamos a hablar siempre en serie. La confiabilidad promedio de cada componente es del 99.0%. Usando la figura 17.2, que sería esta, determine la confiabilidad general de la unidad de procesamiento, ¿sí? Entonces tenemos 50 componentes, tendríamos que utilizar esta serie, ¿sí? Y me dice que tengo
el 99%, ¿sí? O sea que voy a estar acá, en esta 99% de cada componente. Estoy bien, sí, de cada componente voy al eje horizontal, 99%, voy a tener una confiabilidad del sistema de aproximadamente 60 y pico %. ¿Está bien? ¿Sí? Así es como voy a utilizar la tabla. Pues lo tienen que utilizar para el punto 1 y para el punto 2. ¿Sí? Después ya es utilizar lo que dijimos antes, analizando cada situación, analizar la confiabilidad de cada uno de los componentes para encontrar la confiabilidad total. ¿Sí? O la confiabilidad del sistema. Profe, ¿podemos volver a la tabla? Porque no me quedó claro. Sí. Ya. Bueno, ahora se lo termino de arreglar y lo subo. Me acabo de dar cuenta que acá hice mal. Volvemos a la tabla. En el ejemplo nos dice, ¿no? Que tenemos 50 componentes y que y la confiabilidad promedio de cada uno de esos componentes es del 99%. N me dice la cantidad de componentes, ¿sí? En el sistema puede haber un componente, 10 componentes, 50 componentes, ¿no? Cuando hablamos de componentes, hablamos de estos R1, R2, R3, ¿sí? Acá dice N porque es el número total de cada uno de los componentes. Claro, pero ahí hay un N ya. O el número total de los componentes del sistema. En la tabla hay un N50, ¿no deberíamos usar eso? O sea, un 90. Claro, sí, exactamente. Vamos a utilizar la curva de los 50 componentes y lo vamos a relacionar con la confiabilidad promedio de cada uno de ellos, ¿sí? Que la confiabilidad promedio de cada uno de los componentes es este eje horizontal, o el eje de las X, ¿sí? Entonces, tengo la curva de los 50 componentes y lo relaciono con el 99%. ¿Sería ahí donde está? ¿Se ve el cursor? Sí, sí. ¿A dónde está el Claro, cursor? me da una confiabilidad del Ahí sistema. me va a dar lo que me está pidiendo, que es la confiabilidad del sistema, que es 60 y un poquito más, ¿no? Ok, ahora sí. 61, 62, 63%, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Está bien? Sí, sí. Y así, con la cantidad de los componentes, lo tengo que ir viendo, ¿sí? Esto ya está estudiado y la curva me dice por porcentajes, por cantidad de componentes, perdón, cada curva me va a decir los porcentajes de la confiabilidad, o sea, la curva, que es el número de elementos, y el eje horizontal, yo puedo decir cuál es la confiabilidad del sistema. O sea, la confiabilidad del sistema va a estar en función del número de componentes y de la confiabilidad promedio de cada componente. ¿Sí? Bueno, esto es hasta el ejercicio 4. En el ejercicio 5 ya les pide calcular cuál fue la falla en términos de lo siguiente, y ahí van a tener que decir el porcentaje de fallas, que eso lo vemos con las formulitas que vimos hace un ratito, ¿sí? El TF y el TF en función de N, ¿sí? ¿Qué más? Fabricante de unidades. Y son los dos ejercicios estos son iguales, es utilizando las formulitas que vimos de porcentaje de fallas y porcentaje de fallas en función de N. ¿Sí? Y que es la falla promedio el tiempo promedio entre fallas. ¿Sí? Es aplicar la fórmula. Acá el desafío va a ser identificar cuáles son cada uno de estos componentes de la fórmula. ¿Sí? Este trabajito todavía no se lo subí, ahí me fijo qué número de trabajo nos corresponde y lo subo. Lo voy a subir así como un Word sin toda la presentación que nos piden en la facultad que tenga se me fue, la portada y todo eso, ¿sí? Me van a perdonar la desprolijidad, pero el tiempo no me da. Ezequiel, no te escucho. Una presentación del otro día me parece que es el TP4. Ah, gracias. Te voy a creer. Así no reviso. Así como está, lo subo. Ahora, ya en este instante, cuando nosotros cortamos nuestra telecomunicación. ¿Sí? Voy a cortar el video para que no
se haga tan extenso, pues ya se hizo bastante largo, y me dicen si quieren consultar algo antes de que corte el video. ¿Quieren agregar algo a la clase para que quede grabado? Corto el video y seguimos con, si quieren, con las consultas. ¿Detengo? ¿Sí? Sí, sí. Detengo la grabación para que después